Muy buenas gente, hoy vamos a aprender a hacer las miniaturas para nuestros videos, con el mejor programa gratuito y muy completo. Además, quiero recomendarte este navegador, con el que descargo imágenes sin copyright, además de ser muy sencillo de poner el sitio de escritorio que usamos para que el celular funcione como si fuera una computadora. Sin más que decir, empezaremos este tutorial después de la intro. Abrimos Canva. Tocamos y seleccionamos miniatura de YouTube. Diseño en blanco para empezar a editar. Tocamos el signo más. Imagen y buscamos un fondo para editar. Escribimos el nombre que deseamos de fondo, ejemplo. Apretamos la lupa de búsqueda. Las que tienen este símbolo son premium, y las que no lo tienen, son gratuitas. Igual hay muchas imágenes gratuitas que podemos usar sin problemas y se los mostraré. Aceptamos. Seleccionamos más, y buscamos otra imagen, yo usaré un emoji. Movemos la imagen a donde queramos que vaya. Seleccionamos más, y buscamos cualquier foto que tengamos, yo pondré una captura de pantalla. Ahora buscamos en galería, para buscar una foto nuestra guardada. Movemos la imagen a donde queramos que vaya. Les enseñaré a poner una imagen por encima de la otra para que sus diseños se vean muy bien. Tocamos la imagen que deseamos traer adelante, o pasar atrás. Tocamos los 3 puntos. La primera capa lo trae al frente. Y la segunda capa, lo lleva atrás. Aceptamos. Ajustamos los últimos detalles de nuestra miniatura y después les enseñaré una muy buena fuente de letra que trae este maravilloso programa.
seleccionamos más texto, agregar texto, y buscamos esta fuente de letra. Ahora le pondremos un nombre a nuestra miniatura. Le cambian el color a las letras. Aceptamos. Ahora pondré el nombre del programa de otro color. Seguimos usando la misma fuente de letra. Tocamos y escribimos. Buscamos un color diferente. Aceptamos. Salvamos miniatura. Ahora les mostraré a los que se quedaron hasta el final cómo poner la miniatura al video desde nuestro celular, más un pequeño truco. Todos en YouTube conocemos esta aplicación de YouTube Studio. Los que pocos saben es que se pueden cambiar las miniaturas las veces que quieran, y si se preguntan para qué sirve, esto es muy simple de responder. Por el CTR, que es las veces que la gente ve tus miniaturas y cuántas hacen clic para entrar a ver tu video. Si una miniatura no está funcionando, podemos cambiarla para aumentar la tasa de clic y tener más vistas. Incluso desde YouTube Studio podemos cambiar el título para que tengamos más vistas.
Ahora les mostraré cómo se pone una miniatura con YouTube Studio. Abrimos YouTube Studio. Seleccionamos el video al que le vamos a cambiar la miniatura. Clic en miniatura personalizada y buscamos nuestra miniatura creada. Buscamos en imágenes la carpeta Canva. Seleccionar y guardar. Listo, ahora vamos a la aplicación de YouTube a ver cómo quedó nuestro video. Listo gente, ahí está nuestro video, y recuerden, si la miniatura y el título no funcionan, siempre se puede arreglar con YouTube Studio. Suscríbete, si te gustó el tutorial y quieres ver más, además déjame en los comentarios, qué tutoriales quieres ver.